cómo protegen sus organizaciones los mejores CISOs del mundo. ¿Qué novedades e innovaciones ofrecen los actores más relevantes en el mercado de la ciberseguridad? ¿Hacia dónde están impulsando el sector los gurús y expertos más destacados? Bienvenido a Eleven Paths Radio. Descubre en nuestro podcast las claves que te ayudarán a proteger la información de tu organización y de tus clientes. Mi nombre es Gonzalo Álvarez Marañón y te acompañaré en este programa junto a las voces más influyentes en el panorama actual de la ciberseguridad. Es muy importante que tengamos en cuenta que el COVID-19 no solamente puede afectar a nuestra salud física, sino que también puede afectar a nuestra cibersalud. Y en este episodio repasaremos cuáles son ataques informáticos que están proliferando con la excusa del coronavirus y cómo podemos protegernos frente a ellos. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros a Yaiza Rubio. Hola Yaiza, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Pues Yaiza, tú eres licenciada en Ciencias de la Información, máster en Análisis de Inteligencia, máster en Logística y Economía de la Defensa, máster en Derecho Tecnológico y de las TIC, analista, conferenciante, docente, hacker. Bueno, detrás de todos estos títulos, estas actividades, ¿quién es Yaiza Rubio? Bueno, pues una chica que empezó su carrera laboral en el mundo de la ciberseguridad y a medida que ha ido pasando el tiempo, pues ha ido cogiendo más skills, sobre todo de programación y ahora me dedico pues a definir soluciones y productos en Telefónica que va a consumir mucha gente. Oye, ¿cómo llegaste, Yaiza, desde el mundo del periodismo hasta la ciberseguridad? Bueno, pues de casualidad, la verdad. Yo creo que cuando tenía 16, 17 años tampoco sabía muy bien qué carrera quería estudiar. Y bueno, pues me lancé por esa, también estudiaba bien, podía creo que haber hecho casi cualquier cosa por lo constante que soy quizá, pero luego me decidí por eso, ¿no? Cuando acabé la carrera vi que pues quizá a lo mejor eso no era lo que más me gustaba, pero una de las salidas también que suelen tener estos perfiles es el de analista de inteligencia. Ahí empecé a formarme y justo era cuando el mundo de la ciberseguridad empezaba a conocerse bastante en España y había más roles, sobre todo pues muy orientados al mundo técnico, tecnológico y demás, pero el mundo de la inteligencia empezaba a entrar en ese sector, ¿no? Y necesitaban perfiles un poco que hablaran todos los idiomas, el mundo de la inteligencia y el de la ciberseguridad. Y ahí es como empecé a labrar mi futuro. Y Yaiza, ¿qué fue antes en tu vida? ¿El tenis o los ordenadores? Bueno, eso es muy fácil, el tenis. Yo empecé a jugar con 4 años y la verdad es que me gustaba mucho. De hecho, con 15, 16 salía de clase como a las 2:30 de la tarde, comía rápido y me pasaba toda la tarde entrenando para poder luego competir, y competía a nivel de España, competía a nivel europeo. Entonces, bueno, pues llegué a coger un nivelito bastante bueno, sobre todo pues en mi edad y bueno, también en categoría absoluta, pero bueno, luego pues eso, tienes 17 años y necesitas pues ver qué vas a hacer, ¿no? El tenis pues es muy difícil, ¿no? Esa carrera pues no llega a todo el mundo y lo que decía antes, no era mala estudiante, todo lo contrario, y entonces me dediqué a estudiar. Y bueno, y al final pues ahí estás en el mundo de la ciberseguridad, que es el tema en el que nos vamos a centrar ya, porque hay uno de los ataques más populares debido a su facilidad y a su gran éxito es el phishing. Entonces, Yaiza, ¿en qué consisten los ataques de phishing? Bueno, pues un ataque de phishing es uno de los ataques pues, más frecuentes que nos podemos encontrar cualquier usuario final que utilice Internet, que lo que se dedica es a duplicar páginas web. Lo que hace es simular que tú te estás conectando a una página web que tú crees que es buena, ¿no? Que es a donde tú quieres acceder, pero realmente es una suplantación de esa marca, ¿no? Y
y al final los usuarios cuando reciben esas páginas web que parecen ser las reales pero no lo son, pues introducen sus datos personales o su PIN o contraseñas, ¿no? Que al final acaban en un atacante y no haciendo la autenticación que quieres hacer realmente en esa página web. Claro. ¿Y qué consecuencias puede tener un ataque de phishing? Bueno, pues al final es una suplantación de identidad, no hacen más que robar esa información personal para luego ser utilizada y cometer fraude. Uh-huh. ¿Y cuáles son las vías preferidas de propagación del phishing? Bueno, pues yo creo que correos electrónicos, ¿no? Al final nos llegan muchísimos correos electrónicos haciéndose pasar pues por empresas bastante grandes y que solemos utilizar mucho y frecuentemente, como por ejemplo bancos o comercios, ¿no? Comercios electrónicos que solemos, Amazon, sitios estos que solemos utilizar muy a menudo. Y al final, bueno, pues si es un poco creíble, te conocen un poquito, pues al final puede ser que acabes introduciendo esos datos personales y acaben en manos de otras personas. Pero al final el vehículo yo creo que más frecuente es el correo electrónico. Uh-huh. ¿Y contra quiénes están dirigidos principalmente estos ataques de phishing? Usuarios finales, ¿no? O sea, la mayoría de los ataques de phishing realmente es lo que se quiere engañar es al usuario final y para que introduzca esos datos personales y que luego sean utilizados, pues, pues eso, que roben esa información personal de una página web concreta o una contraseña para acceder al banco o cosas de ese estilo. Entonces decías que son ataques pues básicamente de suplantación, ¿no? Donde se hacen pasar por un servicio, por una página web, por una marca, pero cuando recibimos un email de phishing, que es el vehículo más frecuente, ¿qué nos debería hacer sospechar de que estamos ante un ataque de phishing? ¿Hay algún signo delator? Sí, bueno, muchas veces pues tenemos que ver el correo electrónico que recibimos, ¿no? Y quién nos manda ese correo electrónico muchas veces se ve por la dirección de correo que eso no puede ser una dirección de correo de una empresa, ¿no? O también nos conectamos, muchas veces hemos redirigidos a esas páginas web que tienen o un typo squatting o un cyber squatting. ¿Cuál es la diferencia, no? Que hay en el typo squatting es que los dominios al final se parecen mucho porque suplantan o intentan engañar la vista de los usuarios, en plan, pongo una L en vez de una T porque se parece, ¿no? O al final también los cyber squatting que acaban pues cambiando el TLD, ¿no? En vez de ser telefónica.com, pues es telefónica.us, a lo mejor no existe y ese dominio ha sido comprado por ese atacante. ¿Y hay algún otro signo delator dentro de lo que es ya el mensaje en sí? Bueno, porque muchas veces no están formados bien, ¿no? El contenido del mensaje tiene faltas de ortografía, bueno, puede ser también algo frecuente. Uh-huh. ¿Y cuáles dirías que son algunas de las mejores estrategias que podemos poner en práctica para protegernos ante el phishing? Bueno, yo creo que aquí en seguridad siempre decimos que la seguridad 100% no existe y menos cuando hablamos de usuarios finales, ¿no? Entonces, siempre, aunque tengamos nociones de ciberseguridad y seguridad de Internet, pues al final muchas veces podemos caer porque las gentes van mejorando sus estrategias, ¿no? Y yo creo que muchas veces tenemos que asumir que alguna vez pues lo vamos a hacer mal y tenemos que poner como más trabas a esos atacantes, ¿no? Por ejemplo, utilizar pues, los segundos factores de autenticación. Siempre se dice que cuando eliges unos sistemas de autenticación concretos, tienes que elegir 2 de 3 factores, ¿no? Algo que represente lo que sabes, como por ejemplo una contraseña, algo que represente algo que tienes, como por ejemplo un teléfono móvil, cuando recibimos un SMS con un código que luego te pide la página web introducir, o algo que eres, ¿no? Cuando ya estamos hablando de autenticación biométrica o algo un poquito más avanzado. Siempre se dice que tenemos que elegir 2 de 3 de esas características.
Una palabra con la que debemos estar familiarizados todos los usuarios de dispositivos tecnológicos es el malware. ¿Qué se entiende, Yaiza, por malware? Bueno, pues un programa malicioso que al final lo que tiene el objetivo es de pues cambiar el funcionamiento de un sistema, ¿no? Y puede ser por muchos factores, de muchas maneras. Por ejemplo, el hardware, ¿no? Que al final hay determinado código que ejecutamos y que lo que hace es pues ver que vemos en las páginas web mogollón de pop-ups, muchos anuncios, ¿no? Bueno, pues ese es el hardware, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, malware que se dedica al robo de contraseñas, ¿no? Como puede ser el malware bancario que todos conocemos. O también determinado malware que lo que hace es, bueno, pues impedir un correcto funcionamiento del equipo y que pone el ventilador a todo trapo, ¿no? Porque está consumiendo numerosos recursos de nuestro sistema. Bueno, pues hay bastantes tipos de malware que lo que básicamente el objetivo que tiene es pues impedir que un sistema funcione bien o que sin querer determinada información nuestra sea enviada a un tercero sin nuestro consentimiento. Pues vamos a detenernos ahora en algún caso concreto de malware. Por ejemplo, en el ransomware. ¿Cómo funciona este tipo de malware, el ransomware? Bueno, pues al final es código malicioso que ejecutamos en el equipo, pero que se dedica a cifrar determinados documentos, ¿no? Ese tipo de malware decide qué documentos cifrar para luego pedirle un rescate a ese usuario. Y, por ejemplo, los troyanos bancarios, ¿qué nos puedes contar de ellos? Bueno, pues esos troyanos bancarios al final lo que hacen es robar, por ejemplo, las contraseñas que tenemos almacenadas en nuestro navegador o cogen las pulsaciones del teclado para saber si puede ser una contraseña que tú estés utilizando a la hora de acceder a un portal de un banco o capturar también la imagen, ¿no? De la cámara, pues para también intuir un poco qué teclas estás utilizando cuando introduces una contraseña. Pues eso, que es capturar cuanta más información posible para enviarla a ese atacante y poder robarte dinero, básicamente. Sí. Porque yo creo que siempre hemos asociado los virus más con los ordenadores Windows, pero ¿existen también virus para Mac? Sí, hombre, eso, bueno, es una falsa leyenda, ¿no? Sí. De hace mucho tiempo. Y bueno, al final los atacantes lo que hacen es focalizarse en las probabilidades que tienen de comprometer un tipo de equipo, ¿no? Y al final la mayoría de los usuarios, ahora yo creo que ya hay menos, ¿no? No hay tanta disparidad de cuántos usuarios utilizan un PC o cuántos utilizan un Mac. Ahora ya se está asemejando, pero desde hace mucho tiempo, claro, teníamos ese concepto de que los Macs eran mucho más seguros, pero realmente era porque el malware o esos ataques iban muy dirigidos a un número de personas que utilizan un equipo mayoritario, ¿no? Es el que más se utiliza. Y del mismo modo que tenemos asociado los virus con el mundo de los ordenadores, ya sea Windows, Mac, ¿qué hay de los smartphones? ¿Hay también virus para smartphones, tipo iOS o Android? Sí, claro, al final lo que utilizamos es como un pequeño ordenador que llevamos a todos los sitios, ¿no? Entonces, al final, incluso lo utilizamos mucho más y ya los atacantes, pues han creado ese tipo de malware para solo focalizados en un tipo de smartphone, ¿no? Y ya puede ser, pues, aplicaciones móviles que te instalas y que se dedican también pues a capturar información de ese smartphone o también a suplantar a un banco concreto, ¿no? Empiezan a suplantar esa marca, hacen una aplicación muy parecida y al final lo que quieren es robarte esas contraseñas de acceso al banco
o también simplemente pues robarte determinada información de ese smartphone para enviarlo a un tercero y almacenarlo bajo su custodia. Entonces, bueno, pues igual los mismos conceptos que tenemos para el PC y para el equipo lo estamos viendo también en los smartphones. Uh-huh. ¿Y existe malware para algún otro dispositivo presente en los hogares y que ni siquiera nos lo imaginábamos? Sí, hombre, pues consolas o cualquier dispositivo al final que se conecte a Internet, ya puede ser una lavadora, ya puede ser un frigorífico, puede ser susceptible de ser comprometido, ¿no? Y lo hemos visto que ahora pues hay muchísimos dispositivos inteligentes y si no están configurados debidamente, porque a lo mejor no tienen ningún sistema de autenticación o tienen una contraseña por defecto o tienen una contraseña muy débil al que acceder a ese panel, que seguro que tienes un panel de administración al que poder acceder y controlarlo. Entonces, al final, bueno, pues hay determinado malware destinado a esos dispositivos que lo que hacen es controlarlos de forma remota y crean una red de ordenadores zombie pues para atacar a determinados sistemas, ¿no? Y robar esa capacidad para atacar un tercero. Y ya la gran pregunta, ¿cómo podemos protegernos frente al malware? Bueno, pues sobre todo tener antivirus instalado. Eso es lo básico, es lo que nos va a ayudar que siempre que tengamos una amenaza conocida o que ese antivirus haya detectado previamente esa amenaza y la haya analizado, por lo menos a los usuarios finales les saldrá una alerta diciendo, oye, no te instales esto que ha sido previamente analizado y categorizado como malo, ¿no? Estos días también se ha disparado el uso de videoconferencias. De hecho, hay tanta demanda que hasta WhatsApp ha aumentado el número de personas que pueden hablar simultáneamente. Facebook ha lanzado los meeting rooms, todos están haciendo cambios. Mucha gente se ha volcado también hacia otras aplicaciones que hasta ahora parecían pues, menos populares, como House Party o Zoom. Entonces, Yaiza, ¿qué problemas de seguridad o privacidad nos pueden surgir al usar este tipo de aplicaciones de videoconferencia? Bueno, yo me he puesto a analizar House Party. Me viene muy, muy mayor ya, yo creo, para utilizar House Party. Y me llevé las manos en la cabeza de cuando me estaba, por ejemplo, yo creo que hay un problema bastante de privacidad y sobre todo si vemos el perfil, el público objetivo al que va dirigido este tipo de aplicaciones hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y cuando vemos que nos registramos, por ejemplo, en el registro de esta aplicación, veía, por ejemplo, que lo que me permite a mí crear no me pone un máximo o un mínimo de caracteres, ¿no? Me está diciendo que con 5 caracteres para configurar mi contraseña es más que suficiente y podría ser perfectamente 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, bueno, pues el hecho de que pues este tipo de aplicaciones que van a ser consumidas de forma masiva no obliguen un poquito a los usuarios a proyectar un poquito de esa seguridad en las contraseñas, es que es para un tercero o un atacante que a lo mejor únicamente sabe tu correo electrónico, pues puede ser muy sencillo, ¿no? Acceder o que se puedan, o a la hora, por ejemplo, de privacidad, esta aplicación tenía la parte de importar contactos, ¿no? Y a mí me asusta que cualquiera pueda importar, ¿no?, tu contacto y una vez que te vea ya directamente sepas que tú estás en esa red social, ¿no?, y que pueda contactar contigo. Y pues eso, que hay que tener un poquito de cuidado con esas configuraciones de privacidad porque no son fáciles. Tampoco me ha parecido muy sencillo de entender el funcionamiento de esa aplicación, ¿no?, en cuanto a privacidad. Entonces, bueno, pues me imagino a chavales jóvenes que, bueno, pues yo creo que los padres pues tienen que estar también un poquito encima a la hora de configurar esas redes sociales con ellos y ver cómo funcionan, ¿no? ¿Y cuáles serían entonces para ti, Yaiza, unas normas básicas que deberían seguir todos los usuarios para poder usar la videoconferencia pues, de House Party o de cualquier otra de forma segura, de forma privada?
Bueno, de forma segura, pues de poner mucho foco en esa parte del registro de las cuentas, que si podemos configurar esos segundos factores de autenticación mucho mejor, o sea, ahí tener el foco siempre en la parte de en todas las aplicaciones hay una parte de seguridad, pues si nos la invertimos 5 minutos en leerla, mucho mejor, ¿no? Y configuramos las opciones de seguridad. Y luego los mismos requisitos para las opciones de privacidad. Tenemos que tener mucho en cuenta cómo se pueden comunicar esos terceros que a lo mejor únicamente sabiendo tu número de teléfono se pueden poner en contacto contigo a través de esa red social sin tú poder configurar que nadie hable conmigo, ¿no? Entonces, así, ese tipo de conceptos hay que tenerlos bastante en cuenta y lo más importante es siempre ir cuando nos registramos a las opciones de privacidad y de seguridad, que los que nos van a guiar un poquito y nos van un poco a guiar cómo funciona esa red social. Llevamos docenas de años conviviendo con las contraseñas, pero todos los especialistas en seguridad coinciden en señalar que son inseguras y, sin embargo, aquí siguen con nosotros. Entonces, Yaiza, ¿por qué crees que tienen esta fijación con que las contraseñas son inseguras? Bueno, las contraseñas son inseguras porque aunque pongas una contraseña, que es lo que deberíamos poner, una contraseña que es más o menos larga, que tenga caracteres especiales, mayúsculas, minúsculas y números, y hagamos todas esas combinaciones para que lo que nosotros pensamos que es una contraseña robusta, lo que vemos es que podemos comprometer esa contraseña en cualquier momento y no hace falta ser un experto informático, sabemos que si, por ejemplo, tenemos un keylogger en el equipo o tenemos un malware en el equipo, sabe que lo primero que tiene que ir es o al navegador a ver dónde hemos almacenado la contraseña, que puede acceder perfectamente, o también, si la estamos almacenando en otro sitio que no deberíamos, que muchas veces acudimos a TXTs o la dejamos por ahí a la vista. Al post-it famoso. Claro, no hace falta ser muy experto informático, que aunque te hagas una contraseña súper larga y muy complicada, da igual, ¿no? Claro, el problema con las contraseñas muy robustas, estas que son largas, complicadas, es que al final resulta muy difícil recordarlas. Entonces, ¿cómo podemos gestionar docenas de contraseñas complejas sin dejarlas apuntadas por ahí en papeles? Bueno, hay ya software, ¿no?, que nos permite, que son gestores de contraseñas, que lo que nos permite es ese tipo de cosas. Solo tenemos que recordarnos cuál es la contraseña maestra que protege al resto de contraseñas, y el resto de contraseñas que tenemos almacenado en ese gestor sí que pueden ser contraseñas muy largas y demás, porque al final lo que hacemos es copiar y pegar y lo ponemos ¿no?, donde nos vayamos a autenticar, en el sistema que nos vayamos a autenticar. Y entonces ¿no?, quitamos un poquito esas malas praxis que tenemos, sobre todo a la hora de generar contraseñas, que muchas veces acabamos reutilizándolas. Y en otras ocasiones también pues vemos que a lo mejor no es culpa siempre, ¿no?, del usuario final que ha tenido una mala praxis en Internet o ha entrado en un sitio y se la han robado, sino que servicios en Internet también sufren ataques y hemos visto en el pasado ya numerosas bases de datos de usuarios expuestas en Internet, ¿no? Y pues estos atacantes lo que hacen es recopilarlas e intentar ver en muchos servicios a ver dónde puede haberse registrado ese usuario, porque seguro que o la ha reutilizado o utiliza una muy parecida y al final acaba entrando, ¿no? Entonces, gestores de contraseñas para solo únicamente memorizar la que es la clave maestra y el resto que sean lo suficientemente robustas para introducir en el resto de plataformas. Claro, y luego también por eso recomendabas antes, ¿no?, la autenticación multifactor. Entonces, ¿puedes explicarnos qué opciones de autenticación multifactor nos suelen proporcionar hoy en día los servicios más comunes y cómo se pueden configurar? Pues la mayoría de los servicios lo que hacemos es introducir una contraseña, ¿no? Usuario y password. La mayoría nos está ofreciendo. Pero luego, como segundo factor de autenticación, lo que nos están enviando es un SMS con un código, o también en algunos servicios
nos llaman al teléfono para poder coger esa llamada, ¿no? Y el mero hecho de tener el dispositivo y desbloquearlo puede servir como ese segundo factor de autenticación. O nos mandan un correo electrónico donde podemos pinchar en un link y directamente acabamos autenticados en el servicio. O sea que hay numerosos. Al final además de la contraseña que sabes, es algo que tienes además, ¿no? Y entonces lo que hablábamos, el número de teléfono, acceso a un número de teléfono o acceso a un correo electrónico. Muy bien. La cuarentena, claro, nos ha obligado a muchos a trabajar desde casa y también a los más jóvenes a continuar con las clases en remoto. Entonces, ¿cómo crees, Yaiza, que pueden estar aprovechando los cibercriminales esta explosión de teletrabajo? Bueno, hemos pasado de hacer parte de vida digital y vida física, ¿no? A un mundo completamente digital y solo conectarnos a través de otra manera, pero casi siempre a través de Internet. Y esa sobreexposición al final acaba en estar más expuestos a determinados ataques, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que nos está llevando a realmente a adaptarnos a este mundo digital y coger buenas praxis pues de forma muy, muy avanzada, ¿no? Que tenemos que ir pues cogiendo esas buenas maneras y ese buen hacer dentro de Internet. Uh-huh. Y claro, también una buena práctica, ¿no?, que recomiendan muchos expertos es el uso de VPNs para conectarse al lugar de trabajo o de estudio. Entonces, ¿nos puedes explicar, Yaiza, qué son estas VPNs, cómo funcionan? Uh-huh. Bueno, pues seguro, Gonzalo, igual que yo, ahora mismo tienes tu equipo conectado a la red de tu casa, ¿no? Y tú has tenido que de alguna manera introducir una contraseña para poder acceder a que ese router, esa cajita que tienes en casa, es la que te va a gestionar la salida a Internet, ¿no? Y es lo que te posibilita acceder a Internet. Bueno, pues las VPNs al final son redes privadas virtuales que no hacen falta que te encuentres presencialmente en tu casa para poder salir a Internet, ¿no? Precisamente de esa palabra, ¿no?, que se llama virtual. No hace falta que te encuentres en casa físicamente para acceder a esa red que es la que te va a gestionar esa salida a Internet. Vivimos tiempos de incertidumbre y, claro, buscamos información para entender mejor qué está pasando a nuestro alrededor, para orientarnos sobre cómo actuar. Por desgracia, por Internet circulan todo tipo de bulos, fake news, que hacen cundir la confusión y el miedo. Entonces, Yaiza, ¿qué son estos bulos, estas fake news? ¿Cómo los definirías? Bueno, pues es un tipo de bulo cuyo contenido se asemeja como a un contenido pseudo periodístico que pasa, pues puede colarse entre la gente, ¿no? Y que puede adaptarse como algo que realmente puede haber pasado en la realidad, ¿no? Y bueno, tiene al final el objetivo de confundir a la gente y desinformar a la gente. Uh-huh. ¿Y cuáles son algunas de las pistas que nos pueden indicar que estamos ante un bulo que deberían hacernos saltar todas las alarmas? Bueno, siempre que consumimos determinada información en Internet, siempre tenemos que tener en cuenta dos variables. Una que es la fiabilidad de la fuente, es decir, quién me está proporcionando esa información, si es una fuente fiable, es una fuente oficial, es un periodista que tiene, bueno, pues que en el pasado realmente tiene determinado prestigio en cuanto a emitir determinada información, ¿no?, de su sector, de un determinado contenido. Y luego la credibilidad del contenido. Es decir, es necesario validar si ese contenido que estamos asumiendo, que estamos incorporando, realmente es creíble o no creíble. Entonces, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, quién nos lo dice y el contenido que está llegando a nosotros, si lo podemos evaluar en función de otras fuentes que nos han dicho algo parecido para poder contrastarlo o bueno, pues hay que validar esa información de alguna manera.
Y luego hay mucha gente que yo creo que no le da importancia a los bulos, a las fake news, porque dice, bueno, a fin de cuentas, pues son mentiras, no le prestas atención y ya está. Pero ¿tú cómo crees que pueden llegar a suponer un problema para nuestra seguridad? Bueno, lo hemos visto en el pasado, ¿no? Con este tipo de desinformación ha llegado a derrocar gobiernos, ¿no? Y a manipular a muchas personas y a favorecer determinados gobiernos en una situación determinada. O sea que, bueno, pues aparte de esa seguridad en la sociedad respecto a las elecciones, pues también lo estamos viendo en la actualidad, ¿no? Que durante esta época del COVID, pues hemos recibido determinada información sobre lo que estaba ocurriendo, que estaba siendo, que no era real, no era la que realmente los organismos oficiales estaban difundiendo de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que está afectando bastante a nuestras vidas. Ujú. Y claro, ahora, pues en estos tiempos de COVID, pues mucha gente, claro, busca información sobre tratamientos, sobre cómo comportarse cada vez que hay nuevas medidas, de se puede salir a la calle con niños, sin niños. Luego está Trump que nos dice que nos inyectemos desinfectante, lo cual ya ha causado muertos en Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles dirías que son las mejores fuentes de información para estar al día sobre la evolución del coronavirus y sobre las mejores medidas a seguir para protegernos del virus? Bueno, sobre todo las fuentes oficiales. Yo creo que en estas situaciones de alarma, donde tenemos que ir es realmente a las fuentes oficiales o del gobierno, de los ministerios, que realmente son los que nos tienen que proporcionar la información de cómo deberíamos actuar. Y luego hay también otra máxima en cuanto a desinformación, es también nos tenemos que cuestionar si determinada fuente realmente tiene determinado interés en causar ese caos, ¿no? Si en algún momento pensamos que esa fuente tiene ese interés, es porque tenemos que ponerla en cuarentena, ¿no? Si tiene algún interés al respecto. Así que yo creo que siempre fuentes oficiales, sobre todo en esta situación de caos. Otro problema que nos estamos encontrando estos días son las falsas apps, las fake apps, que supuestamente están destinadas a hacer test de coronavirus o a frenar los contagios o no sé, están relacionadas con cualquier otra finalidad pues para frenar o para curarnos, combatir la pandemia. Es decir, que al final el gancho es la pandemia para que las instalemos en nuestro dispositivo, pero ¿qué pueden ocultar estas apps en su interior? Bueno, pues este tipo de aplicaciones maliciosas lo que intentan es justificar esta situación, ¿no? Y pueden utilizar, o sea, coger determinados permisos que realmente no necesitan para funcionar, ¿no? Y acceder a determinados datos personales, acceder a tu historial de contactos o incluso capturar pues información tuya personal o determinadas contraseñas que puedas estar introduciendo o robarte, ¿no? Contraseñas del banco. O sea, puede tener muchísimas funcionalidades como el robo de contraseñas o también publicidad que te pueda aparecer de forma intrusiva, ¿no? En una aplicación, o sea, en una aplicación móvil o en cualquier navegador. Uh-huh. ¿Y hay algún signo que las delate? No sé, algo que nos deba hacer desconfiar de esta app antes de instalarla. Bueno, pues también hay que ver desde dónde nos las estamos instalando, ¿no? Muchas veces nos vamos a determinadas páginas web que no son los markets oficiales y eso es algo que no deberíamos, ¿no? Al final los markets oficiales garantizan determinada seguridad a los usuarios, ellos apuestan por la seguridad y analizan de forma proactiva la seguridad de las aplicaciones precisamente para retirarlas y que nosotros, los usuarios finales, no nos las instalemos, ¿no? Y todavía muchas veces acabamos yendo a páginas web por ahí bueno, pues que intentan suplantar realmente la marca o un servicio concreto
y acabamos instalando aplicaciones que, pues, con permisos excesivos o con otras funcionalidades como robo de contraseñas, etcétera. La verdad es que el volumen de malware que hay en Android es órdenes de magnitud superior al de iOS, al de iPhone y iPad, pero ¿se deben considerar los usuarios de iPhone, de iPad a salvo o también están expuestos a apps maliciosas? Pues estamos igual, ¿no? Como lo del Mac. Al final, pues no hay usuarios que utilizan iPhone en contraposición con los que utilizan Android. Entonces, al final, los atacantes, pues utilizan, o sea, sus esfuerzos al final intentan que sean recompensados comprometiendo a cuanta más gente mejor, ¿no? Entonces, pues no, igual los usuarios de iOS también tienen que utilizar antivirus, tienen que protegerse de la misma manera que se protegen los usuarios de Android. Mascarillas, guantes, desinfectantes, medicinas, vacunas, en fin, todo el mundo busca, lógicamente, protección contra los contagios y esta demanda, a veces desesperada, hace que surjan todo tipo de fraudes y timos. Entonces, Yaiza, ¿cuáles son los más frecuentes contra los que debemos estar en guardia? Bueno, pues seguro que hemos encontrado durante esta época de crisis, pues páginas web que nos venden pues determinados guantes, como comentabas, ¿no? Y que luego nunca llegan nunca llegan a domicilio, pero nosotros hemos pagado, ¿no? O llamadas telefónicas. También ha habido numerosas llamadas telefónicas en los que se ofrecieran determinados servicios que luego acababan en presentarse gente en tu casa y acaban en robo o cosas de este estilo que acabas confiando en terceros por la necesidad, pero realmente pues teniendo un sano juicio, pues no lo harías, ¿no? Si no fuese por la necesidad que existe. Así que, pues eso, al final se pone en contacto con nosotros o nosotros accedemos a determinadas páginas web que lo que hacen es tratar de engañarte vendiéndote algo que necesitas pero que nunca llegas a conseguir. ¿Y hay alguna forma de reclamar en caso de haber sucumbido a uno de estos timos? Bueno, pues siempre cuando tenemos un problema de este estilo en Internet, ya sea una estafa, al final, bueno, pues las propias compañías son las que suplantan en muchas ocasiones, son las que también reciben esas alertas como en primera persona, ¿no? Si le están suplantando, ellos también muchas veces ofrecen esa alerta de tener cuidado que hay una campaña en contra o que están suplantando la marca X, ¿no? Y bueno, pues eso puede alertar a los usuarios. También hay determinados organismos oficiales a los que se pueden recurrir en caso de estafa. Y ya si esos organismos oficiales de consumo no pueden solucionar el problema, pues al final hay que acabar recurriendo pues a la policía, Guardia Civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad, que para realmente pues probablemente hayan recibido más alertas de este tipo y puedan gestionarlo de mejor manera. Y entonces, ¿qué directrices se te ocurre que debemos seguir para comprar de forma segura en Internet? Bueno, pues al final tendríamos que ir a acceder a páginas de confianza, de servicios que sabemos que, bueno, pues que vamos muchos usuarios a comprar. Luego no hacernos caso de pues toda la cantidad de correos que muchas veces nos llevan de spam a los correos y ofreciendo esos chollos, que los chollos, sinceramente, Gonzalo, creo que no existen. Yo todavía no me he encontrado ninguno. Así que yo creo que un poquito de pues tener esa sensatez en Internet y que no va a venir nada regalado, seguro. Para terminar, Yaiza, ya en tu vida diaria, ¿qué es lo que más te preocupa en ciberseguridad a ti como usuaria y como ciudadana? Bueno, pues
precisamente lo que más me preocupa es la gente joven que el resto de las personas pensamos que son nativos digitales, pero realmente creo que no se conocen, no conocen bien la tecnología, no conocen bien los riesgos que existen en Internet y existe mucha necesidad de que aquellas personas que conocemos un poquito cómo funciona Internet invertamos X tiempo en enseñar a ese futuro, a esos jóvenes a inculcarlos en los riesgos que tiene y que en un futuro pues que no haya tanto fraude, no haya tanta maldad en Internet y que nos protejamos muchísimo mejor. Bueno, pues muchísimas gracias, Yaiza, por haber estado hoy compartiendo con nosotros todos estos consejos para ayudarnos a vivir y a estar más seguros en Internet. Muchas gracias a ti. Y a ti, que nos has estado escuchando, muchas gracias por tu atención. Te animamos a que sigas descubriendo nuevas pistas sobre cómo proteger tus activos más valiosos aquí, en nuestro podcast Eleven Paths Radio y en todos los recursos gratuitos de nuestra página web. Hasta el próximo episodio.